Vamos ahora a hablar acerca de las características y funciones de los diferentes tipos de células óseas. Como describimos anteriormente, nosotros tenemos una gran célula mesenquimal indiferenciada que va a dar origen a la mayoría de las células del tejido óseo, incluyendo las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y las células de revestimiento óseo. Por el contrario, los osteoclastos tienen una diferenciación aparte y todos ellos tienen un origen hematopoyético a partir de las unidades formadoras de colonias granulocito-monocitopoyéticas. Veamos acá cómo tenemos un citoblasto mesenquimático, esa unidad indiferenciada mesenquimal que da origen a las células osteoprogenitoras, que a su vez, como ya vamos a ver, son las que se diferencian posteriormente en osteoblastos, los cuales al comenzar a producir toda esa matriz osteoide y posteriormente quedar envueltos en esa matriz calcificada, quedar aislados, rodeados de pura matriz calcificada, pasan a convertirse en osteocitos, que eventualmente pues quedan todos ellos formando la estructura central del hueso compacto. Ahora, los osteoblastos también pueden quedar una parte de ellos en la periferia del hueso, formando parte del periósteo, pasando a llamarse células de revestimiento óseo, los cuales quedan como en estado quiescente hasta que, gracias o mediado por diferentes fuerzas mecánicas o necesidades de movilizar mineral, se produce todo ese remodelado óseo y es necesario formar y degradar hueso. Por el contrario, estas células progenitoras de colonias granulocito-monocitopoyéticas son las que van a dar origen a los osteoclastos en un proceso de diferenciación que involucra preosteoclastos, osteoclastos inactivos y osteoclastos activos. Las células osteoprogenitoras son ese primer grupo de células que derivan de las células mesenquimales indiferenciadas. Estas se diferencian gracias a ciertos factores de transcripción. Recuerden que los factores de transcripción son básicamente proteínas intracelulares que se activan en respuesta a diferentes estímulos y que actúan modificando la transcripción y la expresión de ciertos genes en ese grupo de células. En este caso tenemos dos tipos de factores de transcripción, el factor fijador central alfa 1, CBFA1, y el factor de transcripción 2 relacionado con RUNT, bajo siglas RUNX2. Estas células osteoprogenitoras se encuentran en las superficies internas y externas del hueso. Recuerden que dijimos que en el periósteo y en el endosteo tenemos la capacidad de formar hueso de ser necesario. Entonces estas células pasan a quedar embebidas en ese periósteo y en ese endosteo en caso de, pues, en respuesta al remodelado óseo, necesitar diferenciarse en osteoblastos y comenzar la producción de hueso nuevamente. Histológicamente, al microscopio óptico se caracterizan por ser células aplanadas con un núcleo alargado y un citoplasma ligeramente basófilo. Hablando ahora del osteoblasto. El osteoblasto es una de las células más importantes dentro de todo el tejido óseo. Es la célula responsable por la producción de la matriz ósea. Produce todo ese osteoide, todas esas proteínas colágenas y no colágenas y una gran parte de esas proteínas no colágenas que forman parte del peso seco del hueso. De igual manera, el osteoblasto va a permitir la calcificación de esa matriz ósea. Recuérdense que todo el proceso comienza con el osteoblasto produciendo todas estas proteínas, formando esa matriz no calcificada, sobre la cual se va a empezar a depositar calcio y fósforo para generar esos cristales de hidroxiapatita. Ahora, ¿cómo se produce ese proceso de calcificación? Bueno, el osteoblasto tiene ciertas vesículas cargadas con una enzima que se conoce como fosfatasa alcalina. Una enzima muy importante, especialmente con una correlación clínica, una vez que esta enzima puede medirse en sangre y tiene dos grandes sitios en donde se produce. Se puede encontrar a nivel del hueso en este proceso de remodelado óseo, de calcificación de la matriz ósea, o puede venir de origen biliar, especialmente elevándose cuando hay problemas en el flujo de bilis a través de esos canalículos biliares. En este caso estamos hablando de la fosfatasa alcalina ósea. Ella está concentrada en estas vesiculitas que se llaman vesículas matriciales y es una enzima que básicamente lo que hace es aumentar la concentración local de fosfato en esa región de la matriz ósea. Esto va a causar que todo ese fosfato presente en la matriz empieza a unirse a todos los iones de calcio que son capturados en esa matriz ósea por ciertas proteínas que describimos anteriormente, y ese calcio, al unirse a ese fosfato, pues se unen, precipitan y forman el cristal de hidroxiapatita.
Morfológicamente, el osteoblasto tiene una forma característica, es una forma cuboidea y se va a encontrar en una capa monoestratificada en esa superficie ósea activa. Ya lo vamos a ver en una lámina histológica. Vas a ver toda esa capa de matriz ósea no calcificada, en donde encima se presentan esta capita de osteoblastos que están activamente produciendo la matriz y contribuyendo a la calcificación. Tiene un citoplasma altamente basófilo por toda esa gran cantidad de síntesis proteica que hay, con todo el retículo endoplásmico rugoso y todos los ribosomas libres. Importante, y ya lo vamos a hablar también, a medida que el osteoblasto empieza a producir esa matriz osteoide, esta matriz se calcifica, él queda envuelto en toda la matriz y aquí pasa a llamarse osteocito. Y esto ocurre en 10 a 20% de los osteoblastos. Sin embargo, la mayoría de ellos muere por apoptosis una vez que se completa su proceso de síntesis, su proceso de vida, básicamente. Entonces, veamos acá un corte histológico. Tenemos todas estas células osteoprogenitoras hacia la periferia. Son células aplanadas, alargadas, que luego siguen a todas estas células cuboideas, que son los osteoblastos, que luego cuando producen la matriz calcificada empiezan a quedar embebidos dentro de ella y pasan a llamarse osteocitos. A la microscopía electrónica, igualmente, fíjate en la periferia, esas células aplanadas, que son las osteoprogenitoras. El osteoblasto, luego con esa forma más cuboidea, que eventualmente queda embebido en la matriz ósea, lo podemos ver aquí hacia la periferia, y pasa a llamarse osteocito. Fíjate que ya lo tienes acá, recubierto de esa matriz y empezando a generar prolongaciones que van a ser necesarias para comunicarse con células adyacentes. El proceso de diferenciación del osteoblasto, entonces, fíjate, la célula mesenquimal progenitora indiferenciada pasa a expresar estas proteínas, estos factores de transcripción que habíamos mencionado, el RONX2, por ejemplo, y ciertas proteínas morfogénicas óseas, para convertirse en una célula osteoprogenitora que luego prolifera a convertirse en un osteoblasto inmaduro, empieza a expresar esa fosfatasa alcalina, empieza a producir colágeno tipo 1, se convierte en un osteoblasto maduro, produce todas estas otras proteínas del osteoide que habíamos mencionado, la osteonectina, osteopontina, osteocalcina, y eventualmente cuando se completa el proceso de maduración de la matriz con todas estas proteínas y se llega a la mineralización de esa matriz, la célula queda embebida en la matriz y pasa a llamarse osteocito. Nuevamente, la célula mesenquimal indiferenciada, fíjate, recuerda, ella puede dar origen a diferentes estructuras del tejido conjuntivo. Tenemos fibroblastos, adipocitos, condroblastos, mioblastos, etc. En este caso, bajo ciertos factores de transcripción, ella se convierte en un preosteoblasto que eventualmente se convierte en un osteoblasto. El osteoblasto puede posteriormente tener diferentes caminos. Él puede morir por apoptosis, él puede llegar a convertirse en una célula, básicamente una célula de revestimiento óseo, o puede quedar embebido y dentro de la matriz y formar un osteocito. Entonces, estamos hablando del osteocito, ¿cierto? El osteocito es la célula ósea madura, es la célula que deriva de la conversión del osteoblasto en un proceso que dura aproximadamente 3 días. Durante este tiempo vas a ver que el osteocito pasa a disminuir significativamente su volumen y empieza a generar todas estas prolongaciones, todos estos procesos celulares que empiezan a moverse a través de unos espacitos en esas láminas óseas que se denominan canalículos. Aquí lo vemos arriba a la derecha, tienes la osteona. Todas estas células de acá en color magenta son los osteocitos que generan todas esas prolongaciones que se comunican una con otra a través de los canalículos. Esas prolongaciones entran en contacto, como digo, una con otra en unas estructuras que son las gap junctions, uniones intercelulares, que permiten esa comunicación y transmisión de señales eléctricas y químicas entre estas células. Una de las cosas importantes de ese osteocito es que el proceso de nutrición del osteocito deriva a través de una difusión directa de nutrientes en ese líquido canalicular. Fíjate una cosa interesante, recuerden que el vaso sanguíneo en la osteona pasa por ese conducto interno, ese conducto central, el conducto de Havers. A partir de aquí, las células óseas adyacentes tienen que nutrirse en un proceso de difusión. Ahora, como el osteocito está rodeado básicamente de matriz ósea calcificada, de hueso duro, necesitas que esas sustancias de los vasos sanguíneos pasen a ese liquidito canalicular, que es básicamente un líquido que rodea esas prolongaciones del osteocito que los comunican uno con otro, y a partir de aquí, a partir de los nutrientes que están presentes en ese líquido, es que estos entran al medio intracelular del osteocito y contribuye a su nutrición. El osteocito ocupa unos espacitos que se llaman lagunas en esa matriz ósea, perdón. Recuerda, el osteoblasto se diferencia, queda embebido en la matriz y él pasa a ocupar un espacito que se llama laguna. De hecho, en las preparaciones histológicas, muchas veces, si no logras ver las células, puedes ver los huequitos que son las lagunas dentro de la matriz.
Aquí tenemos una identificación, por ejemplo, tienes conductos de Haber y todos estos cositos de acá, estos espacitos blancos son las lagunas y tienes dentro ese cuerpo celular del osteocito. La vida media de un osteocito es bastante larga, tiene una vida aproximada de 10 a 20 años, pero son células metabólicamente activas. Son células que son capaces de responder, como ya hablamos anteriormente, a la fuerza mecánica que uno le aplique al hueso. Recuerda que el hueso es un ente dinámico, es un órgano que es capaz de responder activamente ante cambios de la fuerza que se le aplica a él. Y esto ocurre porque todas estas fuerzas externas se postula que modifican el flujo de ese líquido canalicular. Recuérdense todo ese liquidito que está en todas esas prolongaciones del osteocito. Entonces, al aplicar fuerza, ese líquido fluye, básicamente se produce un movimiento de ese líquido, el cual puede afectar o puede, de hecho, generar un mecanismo de transducción de señales o gatillar un mecanismo de transducción de señales para desencadenar un cambio del potencial eléctrico del osteocito y a su vez, pues cambios en su actividad celular. Aquí tenemos, fíjense, los osteocitos tienen todas estas prolongaciones. Esas prolongaciones están recubiertas del líquido periosteocítico, del líquido canalicular que les he mencionado. Y los osteocitos se comunican uno con el otro a través de estas gap junctions, de estos canales iónicos que permiten la contigüidad de citoplasma o de señales entre una célula y otra. Una de las cosas interesantes es que los osteocitos, de hecho, tienen en su estructura cilios. Los cilios están presentes en diferentes partes, en diferentes tejidos en el organismo, con diferentes funciones, pero una de las funciones de los cilios es actuar dentro de sistemas de mecanotransducción, es decir, permitir la conversión de señales mecánicas en señales eléctricas. De esta manera, fíjense en la imagen de la derecha, cuando se aplica una determinada presión o una determinada fuerza en el hueso, se produce un cambio en el flujo de ese líquido canalicular, el cual al llegar al osteocito, pues produce un desplazamiento de los cilios de la superficie, lo cual activa ciertos canales iónicos que permiten pues la entrada de calcio y demás para generar y demás iones para generar o para activar sistemas de transducción de señales intracelulares y modificar la expresión de factores de transcripción y modificar en sí la actividad metabólica de ese osteocito. Pasamos ahora al osteoclasto. El osteoclasto es una célula muy característica del tejido óseo. Primero que nada es una célula, no solamente deriva, como hablamos de tejido hematopoyético, sino que es una célula gigante, es una célula multinucleada que deriva de hecho de la fusión de precursores hematopoyéticos. Y así como el osteoblasto es responsable de la síntesis de matriz ósea, el osteoclasto es responsable de la resorción ósea. Fíjense cómo, como hemos hablado, ¿no? El osteoclasto deriva de esta estructura monocítica. Tienes una unidad formadora de colonias granulocito monocitopoyéticas que pasan a diferenciarse en monocitos o macrófagos que luego bajo la influencia de ciertas citoquinas como el factor estimulante de colonias monocítico, el MCCF, pasa a diferenciarse en osteoclastos y finalmente en un osteoclasto activo. Una de las cosas importantes que vamos a ir hablando poco a poco a lo largo de esta presentación es la interacción que existe entre el osteoblasto y el osteoclasto. Y es que son dos celulitas hermanas, son dos celulitas que tienen que trabajar de forma conjunta. El osteoblasto expresa ciertas señales que permiten la activación del osteoclasto, o bien puede expresar ciertas proteínas que bloquean la activación del osteoclasto. Recuérdense que todo el proceso de remodelado óseo se basa en un balance entre estas dos estructuras. Se basa en un balance entre formar hueso y degradar hueso. Para permitir la activación del osteoclasto, existen esto se controla a través de la interacción de dos sistemas proteicos. Una proteína que está expresada en la superficie del osteoclasto que se conoce como RANK o receptor activador del factor nuclear kappa B. Vamos a abreviarlo como RANK, el cual al activarse por su ligando, que se conoce como ligando de RANK o RANK-L, permite que el osteoclasto pase a ser una estructura metabólicamente activa. Ahora, ¿quién tiene ese RANK-L? Ese RANK-L está usualmente presente en células del estroma óseo o característicamente en el osteoblasto. Por lo tanto, cuando el osteoclasto tiene que ser activado, ciertas influencias locales o sistémicas, hormonas como por ejemplo la PTH, puede terminar actuando sobre el osteoblasto para que el osteoblasto exprese RANK-L para que se una al RANK del osteoclasto y éste pueda diferenciarse a su forma activa. Entonces, fíjense por acá.
el osteoblasto puede responder a ciertas señales hormonales, esto lo vamos a hablar más adelante, por ejemplo la PTH. Esa PTH, esa hormona paratiroidea, al interactuar con ese receptor osteoblástico, permite la expresión de esta proteína de membrana llamada RANKL, que se une al RANK, al receptor del osteoclasto, y permite su activación y pues la resorción ósea que esto lleva. Lo vemos igualmente aquí. La célula del estroma, el osteoblasto, puede expresar RANKL, que se une al RANK y permite su activación. Esto puede estar controlado por diferentes procesos. Como mencionaba, todo lo que permita la degradación de hueso, pues va a activar de esta manera, va a actuar de esta manera. Por el contrario, si yo quiero bloquear la actividad del osteoclasto, ese osteoblasto puede producir una proteína que se conoce como osteoprotegerina. Esa osteoprotegerina lo que hace más bien es bloquear a ese RANKL. Fíjate, esa osteoprotegerina bloquea el RANKL para que no interactúe con el RANK y no se active el osteoclasto. De esta manera protege el hueso, de ahí el nombre osteoprotegerina. De esta manera, el osteoblasto tiene la capacidad de regular la proliferación de los osteoclastos y la cantidad de osteoclastos funcionales. ¿Ok? Quiero acotar esto, los osteoblastos pueden controlar la diferenciación de los osteoclastos. En sí no controlan la función del osteoclasto, pero ellos pueden controlar la diferenciación del osteoclasto y que éste no llegue a un osteoclasto maduro para que no comience el proceso de resorción ósea. Y como les digo, depende de este balance que tienes, diferentes elementos tanto locales paracrinos como sistémicos endocrinos que controlan la actividad del osteoblasto para que tú expreses o ligando de RANK o osteoprotegerina y que actives o no al receptor RANK del osteoclasto. Ahora, el osteoclasto como célula es una célula altamente polarizada y esto quiere decir que tiene una región en donde se están haciendo muchísimas cosas y una región que es totalmente diferente. Podemos describir tres grandes regiones en el osteoclasto. Un borde festoneado, que lo encontramos acá. Fíjense lo que sería todas estas prolongaciones como si fueran microvellosidades, en donde se produce activamente la resorción ósea. Básicamente el osteoclasto llega y se pega en un pedacito de matriz ósea en donde yo voy a empezar a trabajar para empezar a degradar toda esa matriz ósea, toda esa matriz proteica y empezar a desmineralizarla igualmente. Esa región en donde el osteoclasto se pega recibe un nombre, se llama laguna de Hauship. Ahora, esto se logra básicamente, la degradación de todas estas estructuras se logra por diferentes procesos. Tú tienes enzimas hidrolíticas que se van secretando a partir de los lisosomas del osteoclasto, como por ejemplo las catepsinas y metaloproteasas, que directamente se comen esas proteínas colágenas. Igualmente, para la descalcificación de la matriz, lo que ocurre es una acidificación significativa del medio. De esta manera, fíjate cómo el osteoclasto tiene la capacidad de bombear protones a lo largo de su estructura y cloro, los cuales se combinan para formar pues ácido clorhídrico en esa laguna de Hauship. ¿Cómo se logra esto? Un poquito más elaborado. Fíjate que el osteoclasto tiene anhidrasa carbónica. De esta manera, el CO2 y el agua que pueden derivar del metabolismo oxidativo local del osteoclasto se combinan para formar ácido carbónico, el cual se diferencia o se degrada espontáneamente en bicarbonato y protones. Estos protones salen a través del borde festoneado en un transporte activo por una bomba de protones dependiente de ATP, un transporte activo porque va en contra del gradiente, el gradiente químico, ¿no? Los estoy acumulando, estoy bombeando todos esos protones para que se acumulen en esa estructura extracelular, en esta región extracelular. Y el bicarbonato sale por esta región vasolateral del osteoclasto en un intercambio por cloro. Ese cloro que entra ahora se va a ir nuevamente hasta estos canales iónicos en el borde festoneado para salir nuevamente y mezclarse con los protones. Entonces, repito, para tú degradar la matriz ósea tienes enzimas hidrolíticas como la catepsina y las metaloproteasas que se comen al colágeno y a las proteínas no colágenas, y para descalcificar a la matriz tienes ácido clorhídrico. Tienes una bomba de protones dependiente de ATP que va sacando todos esos protones que derivan del efecto de la anhidrasa carbónica para degradar el ácido carbónico que se originó producto de la combinación de CO2 y agua que derivan del ciclo de Krebs local del osteoclasto, y bueno, el cloro que también sale a lo largo de esa superficie festoneada. Recuerda que el cloro entra por ese intercambio que ocurre entre el bicarbonato que se está produciendo acá en el osteoclasto y el cloro extracelular.
También vamos a encontrar hacia la periferia una zona clara. La zona clara permite el anclaje del osteoclasto. Imagínate un Pac-Man básicamente. El Pac-Man se coloca encima de la matriz ósea y todo ese bordecito tiene que generar un sello hermético para que todas esas enzimas hidrolíticas que se están produciendo y todo ese ácido clorhídrico no se riegue o se disemine para estructuras periféricas. Por ende, el Pac-Man se coloca inmediatamente por encima y en toda esa zona clara en la periferia vas a tener una interacción intercelular o mejor dicho, una interacción de la célula con la matriz extracelular a través de miofilamentos de actina y receptores de integrinas presentes en esa matriz. Finalmente, la región vasolateral, aquí arriba del osteoclasto, se encarga pues de la exocitosis del material digerido. Es decir, todas esas estructuras, toda esa matriz ósea que te estás comiendo, que estás degradando, va a ser endocitada en ese borde festoneado y va a ser movida a través de la célula y finalmente exocitada por la región vasolateral.